Vamos a dar comienzo entonces a la clase del módulo 6 de Tecnologías de la Información y Comunicación, donde vamos a ver las hojas de cálculo, en específico con la aplicación de Excel. Entonces, clic derecho, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y vamos a crear una hoja de cálculo nuevo, un nombre cualquiera. Y esto es lo que se conoce como el famoso Excel, ya las hojas de cálculo. Lo primero es entender algunos conceptos del Excel para poder trabajar bien. Entonces, a diferencia del PowerPoint que tiene la diapositiva, a diferencia del Word que tiene la hoja, esto es una matriz, ¿ya? Todos estos cuadritos componen la matriz y se componen principalmente de las columnas, que son las letras. Todas las columnas van de arriba abajo o en vertical, y se compone de filas que van de izquierda a derecha o en horizontal. El cruce entre una columna y una fila me da una coordenada, me da un punto. Por ejemplo, ¿cómo lo tengo que leer? Primero la columna y después la fila. Entonces, en este caso, estoy en la celda D8. Acá arriba yo puedo ver el nombre de la celda. Entonces, acá estoy en la celda G3, J9, C14, A2, N18, ¿ya? Simplemente voy seleccionando la celda y acá arriba va a ir apareciendo el nombre de la celda. Entonces, recuerden, vamos a trabajar con el cruce entre la columna y la fila, me genera la celda. Es lo que yo puedo escribir o guardar en una celda. Puedo escribir cosas como palabras, ¿ya? Algún nombre, y puedo escribir números. También puedo escribir caracteres especiales, ¿ya? Entiéndase símbolos, letras, guiones, etcétera, etcétera. Incluso puedo guardar imágenes en una celda. Pero ¿cómo se utiliza el Excel? O las hojas de cálculo, como dicen su nombre, no son solamente para escribir, es para poder hacer cálculos, propiamente tal. Entonces, vamos a tener la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y la nota 5. La nota 1, esto es, va a ser un 6, 4, un 5, un 4,5 y un 6,5. Y quiero sacar el promedio. Pregunta, ¿cómo se calcularía el promedio de estas 5 notas? No sé, profe. Se suman todo y se dividen por eso. ¿Se suma y se divide? ¿Todo? Se suman todo y se dividen por sí mismas. Claro, se suman solamente y se divide por la cantidad de notas que hay. Ya no es como se ha hecho en el colegio toda la vida. Entonces, voy a usar la calculadora un poco. Voy a poner 6, profe, dígame. Entonces, si las seleccionamos todas, ¿el resultado que sale abajo es ese o no? ¿Cómo? Por ejemplo, si usted la selecciona a todas, abajo sale el ¿Ahí? resultado. Ese. Sí, abajo sale, sí. Eso que está acá, claro. Acá me aparece el promedio, el recuento y la suma. Pero lo que yo quiero es que no que me quede en la previsualización de acá, sino quiero que me quede el resultado en la celda. Ah, ok. ¿Me entiende? Entonces, 6 más 4 más 5 más 4,5 más 6,5 me da un total de 26 y eso lo tengo que dividir por 5. Y ahí me da el famoso 5,2, que es el del que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa si yo lo hago en el Excel? 6 más 4 más 5 más 4,5 más 6,5 no hace nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo estoy ingresando como un número solamente, o como un texto. Para poder hacer una operación matemática, voy a ir insertando notas acá, hay que utilizar las fórmulas. Las fórmulas comienzan con el signo igual. ¿No? Entonces, lo que yo tendría que haber hecho es poner igual 6 más 4 más 5 más 4,5 más 6,5.
De esa manera yo utilizo una fórmula. Si se fijan en lo mismo, lo único que le estoy poniendo el signo igual antes. Si yo presiono la tecla Enter, me va a dar el valor de la suma completa, ¿ya? No es lo que necesito. Lo que yo necesito es el promedio. Lo voy a hacer de nuevo. Igual 6 más 4 más 5 más 4,5 más 6,5. Lo que yo tengo que hacer acá es dividir todo esto por la cantidad de notas, que son 5. El problema que tengo acá, que al igual que en las matemáticas, matemática básica, la división y la multiplicación tienen prioridad por sobre la suma y la resta. Entonces, en vez de sumar el 6 con el 4, el 5, el 4,5 y el 6,5, va a decir, ¿qué va primero? La división. Va a dividir ese 6,5 por el 5 y después va a sumar todo lo demás. También estaría malo. ¿Cómo lo tengo que hacer entonces? Utilizando los paréntesis como se hace en matemáticas. 6 más, perdón, paréntesis, 6 más 4 más 5 más 4,5 más 6,5. Cierro paréntesis y divido por 5. De esta manera me va a entregar el promedio. De esta manera se escribe una fórmula matemática en la hoja de cálculo. ¿Ya? Hasta acá, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Alguien que no entienda, que necesite que le explique de nuevo? Profe, al final da 5,2, ¿cierto? ¿El promedio final? Sí, 5,2. ¿Sí? Ah, ya. Profe, pero tengo una duda. ¿Qué pasa cuando usted quiera cambiar, por ejemplo, no sé, el 4 que está ahí, al lado del 6, va a tener que volver a hacer todo de nuevo o se puede modificar solamente el número que queremos cambiar? Exactamente va a pasar lo primero que usted dijo. Si yo modifico algún número de acá arriba, tendría que modificar la fórmula, no se cambien. Y ese es un problema, ¿ya? Y entonces no es que se pueda cambiar, por ejemplo, si, no sé, si ponemos control 4, no es que podamos modificar solamente ese número que estamos seleccionando, sino tenemos que modificarlo todas las fórmulas. Ya, y bueno, vamos a dar la explicación, pero usted tiene toda la razón. En este caso, esta fórmula está bien, pero tiene el problema que si yo cambio este no era un 6 y era un 4, me va a quedar el promedio malo, porque no coinciden con las notas. ¿Ya? Voy a volver a preguntar por si hay alguien que no ha entendido esta operación básica, que la fórmula se inicia con el signo igual, ¿cierto? Y se hace una operación matemática, ¿cierto? Lo voy a dejar acá. Voy a copiar. Fórmula. Para hacer operaciones matemáticas, la prioridad la tiene la multiplicación y la división. Después, la suma y la resta. Y para poder darle prioridad a la suma y la resta, hay que utilizar los paréntesis. ¿Ya? Ahí me dio el promedio 5,2. Como estaba diciendo la compañera, si yo elimino, por ejemplo, este 6, lo cambio por un 4, el promedio no cambia, ¿no? El promedio queda igual. ¿Cómo tendría que hacerlo entonces para que cambiando estas notas me cambie el promedio? Vamos a utilizar algo que se llama referencia a la celda. Es cuando escribimos el nombre de la celda en vez del valor de la celda. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estoy escribiendo? Voy a hacer la misma fórmula, igual, paréntesis, pero en vez de escribir el valor 6, voy a escribir el nombre de esta celda. Y les pregunto yo, si yo hago el cruce entre esta columna y esta fila, ¿cuál es esta celda? C3, profe. Ya, ¿alguien más que opine lo mismo? ¿Está bien? ¿Está mal? No, opino que está bien. C3. Ya. C3 entonces. C3. Perfecto, ahí lo tomó. Ya, si yo le escribo al revés, 3C, no me toma el nombre. Primero, como les había dicho,
la letra, la columna, C, y después el 3, que es el número de la fila, más C4, más... Ahora, para no tener que estar escribiendo el nombre, usted le puede dar un clic a la celda y automáticamente escribe el nombre. Más, cerramos paréntesis y dividimos por 5. Entonces, ¿qué está haciendo esta fórmula? Dice, tráeme lo que está escrito en C3. En C3 hay un 6, va a reemplazar. Tráeme lo que hay en C4, que es un 4. Lo que hay en C5 es un 5. Lo que hay en C6 es un 4,5 y lo que hay en C7 es un 6,5. Suma todos estos valores y después los divides por 5. Eso es lo que está haciendo. Y me va a dar el mismo 5,2. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si este 6,5 pasa a ser un 4, cambia el promedio. Si este 4,5 se convierte en un 2, esto es un 1, esto es un 7, esto es un 6, y ahí pueden ir jugando ustedes con los valores para que vayan cambiando de manera automática. ¿Se entiende, cierto? Entonces la referencia a la celda es solo escribir el nombre en vez del valor tal cual. Preguntas hasta acá. Esto es lo básico, ¿ya? Para que si alguien no lo entiende me diga el tiro y lo repetimos. Profe, Dígame. cuando usted estaba cambiando las notas, abajo el promedio se estaba cambiando por sí solo. ¿Por qué se cambió? Porque cuando estamos con referencia a la celda, automáticamente dice, tráeme lo que hay en C3. En este caso hay un 7. Si yo cambio el valor a un 4, la fórmula dice, tengo que volver a revisar todos los números. ¿Y qué es lo? Antes había un 7, pero ahora hay un 4. Como hay un 4, tengo que volver a sumar todo y volver a dividirlo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo dejar una fórmula definida, por ejemplo, y solamente le voy ingresando los valores, ¿ya? Nada más. Entonces no me tengo que estar preocupando de calcular o verificar si está bien. La dejo definida desde el principio y simplemente la voy ingresando los datos, la voy alimentando con los números. O sea que solamente por la fórmula al hacerlo por casillo, por cada casillero, ¿cierto? Claro. Porque como delante usted cambió las notas, pero no se cambió abajo. Claro, no El se cambia. promedio. O sea, si yo lo coloco por la fórmula con C3, C4, ahí sí. Claro. Pero al colocarlo solo con la nota, no. No. Si yo le ingreso el valor Ok. absoluto, digamos el 5, el 7, el 4, por más que yo cambie en las otras celdas, no va a pasar nada. Si yo utilizo la referencia a la celda, que como dice usted, escribir el nombre de la casilla o de la celda, ahí me hace el cambio cada vez que yo escriba algo diferente. Ok, profe, ya. Gracias. De nada. Ya, entonces ahí tenemos nuestra primera fórmula, ¿cierto? Con referencia a la celda. Vamos a hacer otra cosa ahora. Vamos a pintar esto. Vamos a seleccionar. Con un clic sostenido, selecciono las celdas. En la pestaña inicio, en el grupo fuente, ahora tenemos un nuevo botón que antes no estaba ni en el Word ni en el PowerPoint, que es el botón de los bordes. ¿Ya? Si yo despliego esto, puedo dibujar todos los bordes para esta tabla. Para dibujar los bordes interiores, voy a dibujarlo con todos los bordes. La selección que yo hice va a quedar ahora más negrita, ¿ya? Pintado. Voy a volver a seleccionar y le voy a dibujar los bordes exteriores con borde exterior grueso. Entonces, para pintar los bordes interiores, hago la selección, despliego el botón, selecciono todos los bordes y después, con la misma selección, despliego borde exterior grueso. Y de esa manera puedo ir, digamos, maquillando un poco esta tabla para que se vea un poquito más ordenada. Ahora, esto que nosotros hicimos acá, ¿dónde podemos revisar esta fórmula? Si yo le doy un clic, acá arriba, arriba del nombre de las columnas, me aparece la fórmula completa. Otra manera de poder revisarlas es presionando la tecla F2 en alguna celda que me permite volver a escribir en la celda. Si yo me posiciono en la celda C9 y presiono la tecla F2, me deja volver a editar o seguir escribiendo la fórmula para no tener que borrarla completa. Esta fórmula que tenemos acá,
es una fórmula que nosotros hicimos a mano, es manual. ¿Ya? Pero el Excel, o las hojas de cálculo, tienen sus propias fórmulas que vienen predeterminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya existen. No necesito escribirlas a mano. Para poder utilizar estas fórmulas, yo tengo que ir a la pestaña Fórmulas y seleccionar desde la biblioteca de funciones. Ahora, antes de ingresar una fórmula, usted tiene que asegurarse de seleccionar la celda de donde quiere que quede el resultado. Si yo marco por acá, el promedio me va a quedar acá. Si yo marco aquí, es donde necesito que quede el resultado. Voy a marcar la celda y voy a ir a la pestaña Autosuma. Despliego y tengo la suma, que solamente suma los valores, promedio, que los promedia y los suma y los promedia, contar números, que cuenta valores solamente, máximo determina cuál es el más alto y mínimo el más bajo. Voy a utilizar la función promedio para poder promediar todo esto. Entonces, ¿cómo se escribe? Igual promedio, paréntesis, C3, 2 puntos, C8. ¿Qué quiere decir este 2 puntos? Es el rango. ¿Ya? Yo le estoy diciendo, desde C3 hasta C7, suma estos números y promédialos. Para poder seleccionar un rango, doy un clic sostenido y selecciono donde yo, digamos, donde comienza, desde C3, completa toda la fila, la columna del C, sigue con la D, sigue con la E, sigue con la F, G, H, I, J, K. ¿Ya? Va una por una sumando estos valores. En este caso solamente necesito que promedie este rango que está acá. ¿Ya? Ahora, cuando yo utilizo estas funciones de la autosuma, lo que hace es buscar los valores más cercanos. Si yo le pongo promedio acá, me va a buscar el número más cercano y no va a encontrar ninguno. Entonces me aparece la función sola. Y ahí yo tengo que especificarle los números que quiero promediar. Y ahí le doy un clic sostenido acá, marco hacia abajo y me dice que el rango es de C3 hasta C7. Si yo me posiciono acá y le doy autosuma promedio, me va a buscar los números más cercanos, que son estos que están acá. Y ahí presiono Enter y me trae el promedio. Entonces, en vez de tener que escribir las fórmulas a mano, yo le recomiendo que empiece a mirar las fórmulas que están acá predefinidas y puede trabajar con ellas. A menos que sea algo muy específico, lo tiene que fabricar a mano. Por ejemplo, algo bastante conocido es el índice de masa corporal, ¿ya? Que es la altura dividido por el peso, creo, y multiplicado por 100, algo medio raro, ¿ya? Pensando en el cuerpo humano. Profe, tengo una duda. Dígame. Siempre cuando usted seleccione todo, se va a cambiar solamente el promedio de abajo. Por ejemplo, no sé, si usted borra el 4, ahí se va a ir cambiando, ¿cierto? Claro, O sea, nosotros no tenemos que borrar nada de abajo, no tenemos que Nada. borrar nada de ninguna fórmula. No, nada. Usted, una vez que puso la fórmula con los datos que usted seleccionó, solamente va cambiando los datos de las celdas y los valores se van cambiando solos. Por ejemplo, si yo... Y entonces abajo no tendríamos que hacer nada. Nada. Una vez que dejó la fórmula, listo, ahí la deja. Ah, ya, gracias, profe. Ya. Entonces, para poder insertar fórmulas, como les decía, marcamos la celda, pestaña fórmulas y seleccionamos de la biblioteca de funciones la fórmula que queremos utilizar. En este caso, el promedio. Vamos ahora a poner, la voy a poner acá al lado, nota más alta y nota más baja. Las voy a pintar también. Todos los bordes. Borde grueso. Todos los bordes. Y borde grueso. Entonces, ¿cuál sería la nota más alta que hay acá? Y un 5,8. Ahí está. ¿Cuál sería la nota más alta? Si yo las miro acá, esta nota es cortito y es fácil de hacer. Pero supongamos ya en un ejemplo, pongámoslo en contexto un poco más real. Supongamos que ustedes están trabajando en un centro médico, ¿cierto? Y le quieren mandar el descuento, un cupón de descuento de porcentaje a la persona de mayor edad, ¿ya? La persona que tiene la mayor edad va a recibir un cupón de descuento.
Supongamos que el centro médico tiene, no sé, 200 pacientes. No me voy a poner a revisar edad por edad cuál es la persona que tiene mayor edad. Lo puedo determinar mediante una función, una fórmula. Selecciono la celda, pestaña fórmulas, autosuma, selecciono max o máximo, selecciono el rango, en este caso de notas, podrían ser edades, sueldos, estaturas, lo que ustedes quieran. Selecciono el rango y me determina cuál es el valor más alto, ¿ya? Entonces, de esta manera, lo único que tengo que tener es la información ordenada. Vamos a seleccionar ahora cuál es la nota más baja. El mismo procedimiento. Selecciono la celda, fórmulas, despliego autosuma, min, selecciono el rango, presiono Enter y me selecciona la nota más baja. ¿Qué pasa si alguno de estos parámetros cambia? Por ejemplo, este 4,5 pasó en 1, va a cambiar el promedio, voy a cambiar el 7 mejor. El 7 se va a convertir en 1, va a cambiar el promedio, la nota más alta y cambiaría la nota más baja. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Alguien que no haya entendido? Consultas, dudas, preguntas. Chat, ¿no? No, ya. No en el chat. Ya. Esto son las funciones matemáticas más básicas, ya que son la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Eso es lo más básico para las matemáticas. Con esto ustedes podrían trabajar sin ningún problema. Vamos a pasar ahora a otro tipo de fórmulas. Las voy a hacer acá abajo. El nombre, el apellido paterno y el apellido materno. Y vamos a tener el nombre, ahí. Vamos a tener el nombre completo. Supongamos que tenemos este caso, ¿ya? Donde tenemos el registro de los pacientes, ¿cierto? Ahí tengo 3 personas, ¿sí? Supongamos que tenemos el nombre de la persona, el apellido paterno y el materno, y queremos juntarlo en uno solo para poder mandar ese nombre de la persona. Mandarla por correo, hacerle una tarjeta de presentación, hacerle un descuento, qué sé yo. Pensando en estamos trabajando en algún centro médico con terapias complementarias, ¿ya? Y quiero unir estos datos en una sola celda. Necesito que me junte el nombre con el apellido paterno y el apellido materno. Una de las fórmulas de texto que más nos sirve se llama concatenar. Entonces voy a seleccionar donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, y tengo la fórmula concatenar. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Selecciono la fórmula concatenar, el texto 1. Le voy a indicar que me traiga ese nombre. El texto 2, le voy a decir que me traiga el apellido paterno. Y el texto 3, voy a marcar donde está el apellido materno. Denme un segundito. Acá tengo un problema. Texto, concatenar. Entonces, íbamos con el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, ¿ya? Les pregunto yo, ¿está bien esto que está acá, este ejemplo? Esta muestra de cómo va a quedar el nombre. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Va el nombre con el apellido todo junto?
Está Pero mal bueno. porque el texto 1 y el texto 3 están no, están bien. Leí mal. Véanlo bien Lo acá veo abajo. bien. Le voy a poner a aceptar. Es que lo que pasa es que ¿Ese con nombre? la tablet tengo que agrandar todo. Ya. Ya, el problema con el nombre acá es que está todo junto. Exactamente. ¿Ya? Ese es el problema. Está todo junto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la fórmula para que funcione bien? Pestaña fórmulas, texto, concatenar, y vamos a seleccionar el texto 1. En el texto 2, en vez de seleccionar el apellido, vamos a apretar la barra espaciadora, un solo espacio. Me cambio el texto 3 y me va a quedar las comillas. ¿Ya? Lo voy a poner en la lupa para que lo vean bien. Me va a quedar las comillas vacías. En el texto 3 me va a ir el apellido. Texto 4, un espacio nuevamente. Y texto 5 va a ir el apellido materno. Y ahora sí, nos queda bien la muestra. Si yo le pongo aceptar, ahora nos queda el nombre completo. Ahora, supongamos que yo tengo 1000 personas, ¿ya? Que tengo que hacer este mismo procedimiento. ¿Voy a escribir 1000 veces la misma fórmula? No. ¿Qué es lo que hago? Marco donde está la primera fórmula, donde está la primera fórmula, el primer nombre, y si revisamos la celda, voy a agrandar de nuevo, tiene un puntito ahí, ese puntito verde. Si yo presiono doble clic en ese puntito o un clic sostenido y arrastro hacia abajo, puedo copiar la fórmula. Doble clic y me va a copiar la fórmula hacia los otros nombres. O lo puedo tomar, un clic sostenido, y lo puedo arrastrar hacia abajo hasta donde yo quiera. ¿Ya? Incluso puedo ir agregando más personas. Ana Romero Salinas. ¿Ya? Y ahí me va agregando otras personas también a la fórmula. ¿Sí? Entonces, yo escribo una vez la fórmula y cuando me está funcionando, simplemente la copio. No hago nada más. Para poder hacer eso, yo tengo que tener lo que tenemos acá. Voy a poner una nota. Esto es lo que se conoce como datos tabulados. Es cuando los datos están ordenados y permiten generar o entender, no, mejor generar información, para no hacerlo tan largo. Generar información. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo leer Nicolás Farías Chacón o Jaime Silva Linderos y entiendo que ese es el nombre de la persona, ¿ya? De la misma manera yo podría hacerlo con el root. Tengo el root y el dígito verificador. Por ejemplo, el root 555555 y el dígito verificador es 5. Y acá voy a poner root completo. Lo tendría que hacer con la función concatenar también. Fórmulas de texto, concatenar. Selecciono el root. A diferencia del nombre que va separado por un espacio, ¿con qué se separa el root del dígito verificador? ¿Con el guión? Perfecto. Guión, me paso al texto 3 y selecciono el dígito verificador. Y si veo en la muestra, me queda el root con el dígito verificador. Entonces, de esta manera yo también logro información. Sé que el root y el dígito verificador de esta persona es esto. ¿Ya? Pero para poder generar o utilizar la fórmula de concatenar, tengo que tener la información tabulada. Todos los nombres en una columna, todos los apellidos paternos en otra y los apellidos maternos en otra. ¿Cómo van? Profe, ¿puede explicar de nuevo lo del root? Me perdí. Sí, no hay problema. Por fin. Ya.
Entonces, que al igual que en el caso de los nombres, el apellido paterno y materno, estamos juntando el root con el guión y el dígito verificador. ¿Ya? Acá lo vamos a hacer igual. Entonces, necesito juntar el root con su dígito verificador de donde va el root completo. Me voy a la pestaña fórmulas, de texto, concatenar, y le digo, el texto 1 va a tener el root, que sería ese. En el texto 2, como dijo la compañera, va separado el dígito verificador por el guión. Escribo el guión solamente. Escribo el guión. Y en el texto 3 va el dígito verificador, que sería ese. Y ahí me queda root, dígito, guión y dígito verificador. Y presiono aceptar, me queda el root completo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo otro root, ¿cierto? Estoy inventando. ¿Ya? Yo puedo copiar esta fórmula, claro. Selecciono la celda donde está la fórmula, pongo el cursor en el puntito cuadrado cuando está el cursor en negro, en la cruz negra. Pongo el cursor ahí, está en esa crucecita negra, le doy un clic sostenido o doble clic y arrastro hacia abajo. ¿Ya? O le puedo dar doble clic, como les decía, en el puntito negro y me copia automáticamente todo. Y ahí tengo la fórmula para concatenar. Ya, profe, gracias. Ahora sí. Ya, hasta acá, ¿cómo van? ¿Algo que necesiten que repita? Ya, nos quedarían dos fórmulas. Profe, ¿esto va a ser un trabajo? Sí, lo que estoy explicando ahora es para la evaluación sumativa 4. Sumativa 6. Claro, la sumativa 4, que es de la próxima semana, que sería la última, la que vale 30%, es de esto. Nos estarían quedando dos funciones de texto, que son mayúscula y minúscula. ¿Para qué sirve? Mayúscula, voy a seleccionar la celda, fórmulas de texto, mayúsc en realidad se llama, mayúsc, y me dice, selecciona un texto, en este caso ese nombre, Nicolás Farías Chacón, y lo va a transformar completo a mayúscula. Entonces, de nuevo, selecciono la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, mayúsc, le digo cuál es el texto que quiero transformar a mayúscula y presiono aceptar. Listo, ahí está. Lo único que tengo que hacer ahora es arrastrar hacia abajo o doble clic para copiar la fórmula. Lo mismo con minúscula. Selecciono la celda, fórmulas de texto, -C, selecciono el texto que quiero transformar a minúscula y le doy a aceptar. Y ahí me transforma el texto completo a minúscula. Nos estaría quedando una sola fórmula, ¿ya? Que es la más compleja, la función sí. Necesito que me digan si están bien hasta aquí o necesito que repita algo porque la que sigue es como la más compleja y la más confusa. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame. Usted va a subir este video a la aula, ¿cierto? Sí, sí, obvio. Sí, tiene que ir para que tengan el material de estudio. Sí, ahí lo pueden revisar las veces que quieran. Sí, porque si no, no vamos a entender nada, pues, profe, de lo que usted está explicando bien, porque veo que no es tan fácil todo este material que usted está pasando de la última, No, de lo no, último. Es no, un de poquito hecho, más difícil que lo demás. así es. De hecho, la primera parte, que es PowerPoint, es como súper visual, súper gráfico. Sí, En el pues, fondo es como elegir un colorcito, ver si va a quedar grande o chico. Después pasamos a la parte del Word, que igual tenemos texto, pero esta parte es como súper abstracta, ¿ya? Esto requiere que lo sí, revisen porque, harto, requiere harta práctica, ¿ya? No, y no aquí tienen que requiere aprendérselo de memoria. práctica Dígame. y también requiere matemáticas, profe.
Claro, no, tiene un poquito de matemática. Sí, sí tiene un poquito, pero yo me refiero que es un poco más compleja. Y si nos va a pasar la otra más compleja, Claro. entonces, No, sí, no sé, esto yo lo voy a tratar de subir hoy día, dependiendo cómo ande el internet. Pero no, la idea es que lo puedan estudiar todo el fin de semana y el martes volvemos quizás a repasar un poquito y pasamos la otra materia que corresponde a esto. ahí va a pasar otro video más aparte de todo esto para completar el 30%. Son dos más. La del Dos martes más. la del martes y la del jueves. Sí, lo que pasa es que esta es la unidad más grande del curso. Entonces la separamos en 3 clases. Ya. Por eso O la de sea Word es que solo una. la va a hacer Digamos, en 3 partes. claro, en 3 partes. Hoy día jueves, martes próxima semana, jueves próxima semana, pero digamos la clase del jueves es como complementaria, es como para sacar lo último, no es tan terrible. Ya. Esta es como la parte más fome y enredada. Es lo más enredado que tiene todo esto. Entonces, ¿y este trabajo para cuándo sería, profe? Si no me equivoco, para el viernes o sábado de la próxima semana. Para el viernes, sábado, pero son los 3 que vienen todos juntos para el viernes de la próxima semana. No, pues esta es la última materia que nos quedaría. Sí, pero usted está diciendo que lo va a pasar en 2 partes más, que quedamos 2 más. Las otras Sí, 2 partes también sí. son para el viernes de la semana que viene. Claro, es un solo trabajo que mezcla todo. Ah, es un solo trabajo que mezcla 2. Claro, sí. No es que sean 2 pruebas, no, es como una prueba grande, por decirlo de alguna manera, que mezcla un poquito de lo que vamos a ver hoy día y la próxima semana. Ya, profe. Ya, gracias, profesor. Ya. ¿Había alguien que levantó la mano? Sí, profe, yo Ya. es que le voy a ser bien sincera ya. ¿Ya? Yo, la verdad, profe, me quedé en la suma y la resta. Cuando estaba, porque estoy con el computador y estaba intentando hacer lo que había hecho después con el nombre, y ahí Perfecto. yo perdí, no. La verdad, no le quiero quitar el tiempo, por eso me que la clase graba, pero de verdad, profe, quedé en la suma y la resta, nada más. Sí, Ya, profe, Lo por primero que favor. pasó, el promedio, Profe, yo nada más. igual. Sí, por favor, profe. Profe, lo que pasa es que yo también estoy haciendo en el Excel, pero no me da, se me borra Ya, la hagamos fórmula. algo. Vamos a, hagamos como un borrón, digamos, hacia atrás, hasta como dijo la compañera en la parte de la suma. Hagamos la del promedio rápido y después saltamos a las de texto, ¿ya? Porque en el fondo la única, a ver, si vamos viendo hacia atrás, que es lo que estábamos viendo, voy a poner un poco más de espacio. Esta parte la entendieron, ¿cierto? De cómo, voy a borrar acá, de que en el fondo yo para poder sumar, inicio con el igual y voy seleccionando los valores para poder sumarlos. ¿Esto está claro o todavía las confunde? Al menos yo, profe, en ese ejercicio yo quedé más clarita. No sé las chiquillas, ¿cómo estarán? Sí, no, que hablen nomás, hablen todas juntas. Si al Profe, es que a final, mí se me borran eso, o sea, no sé si yo estoy agarrándolos mal, pero a mí se me salen las fórmulas, no me pesca. ya, no se preocupe. Si lo importante es que quiero que, más que le resulte en sí mismo, quiero que se entendió el concepto de que yo, en vez de escribir el número, le puedo dar el nombre de la celda. Eso es lo que quiero que entienda. Eso es con lo que usted tiene que trabajar. Ya, Profe, ¿alguien más? esas letras que están abajo del promedio, esas C3 más C, ¿cómo las hizo? Eso no me quedó muy claro a mí. Ya, ¿cómo las hago? Perfecto. Yo simple pongo el igual, ¿cierto? Profe, otra Dígame. pregunta de lo mismo. Porque yo vi que cambiaron de colores. Ajá. Ya, si yo lo hago, porque yo lo estoy viendo de la tablet, no tengo dónde verlo, hacerlo junto como con usted. Si yo lo hago también, ¿se van a cambiar cada cuadrito de un color distinto o es porque usted lo tiene así? No, Porque debiera. cuando usted hace la fórmula abajo, están cada letra y número con Claro, un color distinto que corresponde al casillero, ¿cierto? lo que estamos viendo ahora. Claro. Entonces, eso Ya, tiene algo que ver o claro, es eso se importante. hace, no, eso se hace automático. Ya, eso debiera hacerlo solo.
Ahí yo no le hice absolutamente nada. Eso viene configurado por defecto para saber bueno, el C3, pero ¿cuál es la C3? La azul. Ah, ya, la primera es la azul. La C5 es la púrpura, ya, esa. La C6 es la Ah, morada, o sea, perdón, la verde, ya, esa. Es como para poder identificarlo de manera más visual. A Pero eso se hace voy, solo. a eso iba. Sí. Ya, profe, gracias. No, o sea, eso se hace solo, ¿ya? A ver, la otra compañera estaba preguntando de dónde salen estos nombres. Cuando yo les explico al principio, la celda toma el nombre del cruce entre la columna, que es esto, todo esto que está marcado en una columna, y de izquierda a derecha, este 5 sería la fila. El cruce entre la columna y la fila me da el resultado de la celda. Entonces, les pregunto yo, ¿en qué celda está esta nota 6? Está en la columna C y en la fila 3. C3. Y por eso toma ese nombre y ese color. Más la nota que está la nota número 2, ¿en qué celda está? Díganme ustedes. En la Sería celda 4C. número 4. La C4. Perfecto. Ya, primero la letra, después el número. C4. Profe, pero usted está escribiendo arriba, y que como, no sé dónde ponen el testamento del celular, usted lo está escribiendo arriba los números, ¿cierto? Arriba en esa línea de, más Acá. arriba, ahí lo está escribiendo usted, ahí lo está. No, yo lo escribo acá Ahí abajo lo en la escribe. celda. Lo que pasa es que todo lo que yo escribo acá abajo se refleja arriba. Ah, por eso es que como abre y cierra, no sabía, y eso es. veo letra arriba, veo letra abajo, no sabía dónde No. ponía en... Todo lo que ustedes hagan lo hacen en la celda. Lo de arriba es como un visualizador, digamos. Ya. Entonces, usted haga fijo en la celda que yo le estoy diciendo. Si estoy escribiendo acá al lado del promedio, usted ahí mirando al lado del promedio. Entonces, más. ¿Qué nota sigue? ¿Qué celda? Sería Se anota- 5, va. 5C. 5C. O sea, C5. Primero va C5. la C, va la letra y después el número. Ya. Perfecto. Ya, ¿cuál más? Después sería... C4,5 a 6. no, ¿Cuál es el nombre? 4,5. Esta es la C6. C5. ¿Y esta cuál sería? ¿La C? La C- C con la 6. muy bien. Perfecto. C6. Ah, profe, entonces hay que poner... Usted tiene, ¿qué coloca ahí la letra? Va poniendo 6, va poniendo, ya, no va poniendo el número, va poniendo la letra con La letra, no la le letra escribo con el el 5. número. Claro, no escribo el 58, le digo, tráeme el nombre de la celda, le estoy escribiendo. Cuando yo le digo, Ya, tráeme el ahora valor sí. que hay en C6, el valor que hay en C6 es un, 5,8 Ahí está. que está en 7. claro, el 7 está en la C7, pero yo No sé si que- les pregunto, cuando use la fórmula, ¿cuál es el valor que hay en C4? La roja. ¿Qué valor es? El 4,5 que está en No, la en la celda C3, la roja, 3. o el 3. la roja, la 3. Cuando haga la fórmula, Tres, esta nota dos. cosa, miren, la voy a terminar de escribir para que no se confundan. Cuando esto trabaja, está lista la fórmula y empieza a operar, dice, listo, parte con un igual, esto es una fórmula. Tengo que traer el valor que hay en C3. En C3 hay la azul, Un 6. listo, 6 más, ¿qué hay en C4? 3. Listo, Ah, y no, así pues, va. 4. Se va preguntando el solito una por una. Y cuando termina, las termina de sumar y dice, ese valor que sumé lo divido por 5. Por las 5 notas. Claro. Pero yo, Profe, Por las disculpe, Dígame. 5 notas. dígame. yo cuando hago eso, porque lo estoy siguiendo a usted, me dice, me sale un gato y me sale valor. Ya, eso es No porque entiendo nada. tiene que tener algún error. Cuando sale valor es porque hay un error. Y eso Ya, profe. debe ser porque el 4,5 y el 5,8 los debe haber escrito con coma o con punto. Yo les recomiendo que lo escriba todos números enteros, sin la coma, sin el decimal. 6, 3, 1, 4 y 5, nada más. Se le va a arreglar. Ok, ya, porque no es como lo tiene usted ahí entonces, lo escribo solo nomás. Sí, lo que pasa es que el separador de decimales depende cómo esté configurado, pero eso sí que ya es más complejo y no quiero entrar a ahondar tanto en eso. ¿Ya? Entonces va a Entonces por depender. eso me sale mal.
Por eso le sale un error, porque usted tiene que utilizar o el punto o la coma. Pruebe el 4,5 cómo le funciona. Si es con el Pero punto. un decimal. Tiene que usar la coma. Claro, yo lo tengo con coma. Puede que en su computador esté configurado con ¿Cómo? punto. Es que el punto es otro, pues, profe. Si no se equivoca con el punto. Claro, es que en algunos Tiene que ser computadores, decimal, profe. es que por eso, depende de la configuración del computador. Hay computadores que el separador de decimal lo tiene configurado en punto. En mi computador, el punto yo lo tengo separado, lo tengo como separador de miles. De 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 y esas cosas. Entonces, cuando no funciona con la coma, pruebo con el punto. Si no funciona con el punto, uso la coma. Ese es el juego que tiene que hacer uno. Profe, una consulta. Dígame. ¿La multiplicación es con el asterisco? Yes, con asterisco. Ya, gracias. Ya. Entonces, todas entendieron este concepto de la referencia a la celda, el nombre de la celda. ¿Ya? Así es como tendrían que trabajar. Si yo presiono Enter, ahí me trae el promedio. Si yo cambio las notas, me cambia el valor. ¿Sí? Entonces, lo otro que habíamos hecho era buscar la nota más alta y la nota más baja. Pero para no tener que hacerlo de manera manual, vamos a utilizar las fórmulas. Las fórmulas son lo mismo que yo escribí acá, esto mismo, pero vienen de manera interna, predeterminada, ya definida en el propio Excel o en la hoja de cálculo. Entonces, para poder utilizarlas, voy a borrar esta fórmula que está acá. Yo simplemente utilizo desde la biblioteca de funciones la fórmula que a mí me sirve para esto. Entonces, le voy a decir que necesito calcular el promedio. Entonces, me voy a la pestaña fórmulas, despliego autosuma, ¿y cuál es la fórmula que tengo acá? Promedio. El promedio, lo único que me dice es que tengo que indicarle un rango. ¿Ya? ¿Cómo selecciono un rango? Selecciono los números de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, como usted quiera. Incluso puede seleccionar varias columnas y varias filas. Varias celdas, en resumen. ¿Ya? Usted simplemente tiene que especificarle el rango. ¿Cómo se especifica el rango? Le doy un clic sostenido y arrastro hacia abajo, a la derecha, izquierda, donde quiera, para seleccionar las notas. Nosotros antes habíamos notado C3, C4, C5, C6 y C7. Lo único que le estoy diciendo acá es que súmame todos los números que estén en el rango entre C3, que es este, y C7. ¿Cómo sé que es un rango? Porque tiene los dos puntos ahí. ¿Ya? Y debiera traerme el mismo promedio. ¿Se entiende eso del rango? ¿O se perdieron? Con confianza. Me perdí, profe. Los dos puntitos del rango son como los dos puntitos de división, ¿cierto? Que era antiguamente en la escuela. Esos son los dos puntitos del rango. Sí, claro, como el símbolo de división. Ya, sí, ese es el símbolo de división antiguamente. Ya, ese es el puntito del rango. Claro, en el Excel él lo usa para rango, no para dividir. Ya, o sea que cambian los nombres nomás. Claro, por Sí, decirlo de alguna manera. Pero, dígame. Pero no se pierde la fórmula anterior, ¿cierto? Cuando yo sobrescribo sobre una celda, sí. Sí, de hecho yo la marco, acá arriba no aparece nada. Claro. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer acá otra fórmula, como por ejemplo la de concatenar, me borro la fórmula o me la junta. Y ahí dejo la escoba. Entonces lo mejor es ir borrándolas con la tecla suprimir y empezar desde cero limpio la fórmula, porque si yo le voy tirando, por ejemplo, promedio, ya eso, más, y acá arriba agrego la suma, me va sumando, me las va borrando o me las va agregando. Lo mejor es que borren, limpien la celda, le pongan suprimir y hagan la fórmula de nuevo. Había alguien que se perdió, no sé quién era, quien dijo yo me perdí. No entendí. Yo, profe. Ya, ¿en dónde se perdió? Me perdí donde puso H, después un número de celda, después número de... Ya. Ay,
Sí, no, es que justo la Vio le hice una pregunta sobre los 2 puntitos, y ahí ahí me Claro. perdí. Ya, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos sacado el promedio, ¿cierto? Con el igual, y lo que hacíamos era seleccionar una por una, ¿sí? ¿Lo recuerdan, cierto? Sí, profe, eso sí estamos bien. Perfecto. Eso es lo que nosotros habíamos hecho. Dame un segundo para dejarla escrita acá. Para no tener que hacer esto, para no tener que en el fondo anotar una por una, hay fórmulas que tienen nombres, ¿ya? Tienen su propio nombre y hacen la misma función. Yo en vez de tener que escribir la mano la fórmula, la invoco, la llamo por su nombre y me hace la misma operación. En este caso, la función se llama promedio. Y por eso cuando ya la selecciono, en vez de ponerme los números, me pone igual promedio, porque así se llama. Lo único que me está pidiendo la función promedio me dice, indícame los números que quieres promediar. Yo podría indicarle los números uno por uno, ¿ya? Podría hacerlo. Pero la manera más rápida para indicarle los números es que yo le especifique un rango. El rango se especifica, o el rango es, digamos, desde el primero hasta el último. ¿Cómo se seleccionan? Le doy un clic sostenido, arrastro, digamos, hacia donde yo quiero seleccionar. En este caso necesito solamente eso, ¿sí? Ya. Sí, profe, yo lo sigo. Seleccionamente solo eso. ¿Y cómo puedo identificar dónde es un rango? Porque me aparece la primera celda, que sería esta, y la última es esa, y están separadas por los 2 puntos, como por el signo de división que decía la compañera Violeta, si no me equivoco, ¿ya? No es que esté dividiendo, está diciendo esto es un rango. Entonces me va a promediar entre el rango de celdas que están acá seleccionadas. Es que, ¿sabe qué, profe? Yo lo seleccioné la celda, ¿Ya? ya, lo selecciono, le pongo, me voy donde dice fórmula, reciente, promedio, ¿Ya? pero ¿sabes qué me marca arriba? En la nota 1, ¿Ya? en la nota donde tú tienes esa nota 6, ahí me marca el promedio. Ya, No me marca bajito como te aparece a ti. ya, ahí el problema lo tienes tú, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Que es lo que yo les decía. Cuando ustedes van a insertar una fórmula, tienen que asegurarse de seleccionar donde quieren que quede la fórmula. Si yo marco acá, por ejemplo, en la G2 y selecciono autosuma o recientes promedio, ¿ya? Me dice selecciona el rango y me queda por acá, ¿te fijas? Va a depender de donde yo doy el clic antes de seleccionar la fórmula. Ok. Entonces yo marco Ya, acá, primero lo dejo bien marcado acá, y ahí me voy a las fórmulas. Pero si me voy así, ¿cómo lo voy a seleccionar? No, pues mira, tú marcas ahí en promedio. Tiene que cambiar la celda. Yo marco promedio, ¿cierto? Ya, Me sí, voy a primero marco promedio. Me voy Ya. a autosuma. Promedio, y ahora que se abrió este mensaje, selecciono de arriba abajo. Ah, y ahora sí me salió. Vale. Gracias, profe. Ahora sí, alguien más que tenga duda, consulta hasta acá. Con confianza, no se quede con la duda. No hay problema. No, está ahí todo claro. Ya, perfecto. Esto es como lo más complejo de entender el tema del rango, que la selección y que el promedio. De aquí para adelante, si logran pasar esto, están vivas, ya no, ahí no hay problema. Entonces, seleccionamos el rango y ahí nos da el promedio. ¿Se fijan que es el mismo promedio? Está escrito de diferente manera, pero es lo mismo. Entonces, ¿hay alguna que sea mejor o peor de usar o que sea correcta o incorrecta? No, usted utiliza la que más le acomode. Ya, vamos con la nota más alta. La nota más alta lo vamos a hacer de la misma manera que el promedio. Marco la celda, pestaña fórmulas, autosuma y tengo max. La única diferencia es que acá tengo que decirle el rango de notas es ese, el mismo, y me va a decir cuál es la nota más alta nomás. En el fondo es lo mismo que estamos haciendo con el promedio, pero el resultado que entrega es diferente.
¿Se entiende, no? Sí, sí, yo lo entendí. Ya, alguien que no entienda esto, por favor, dígamelo para que no se quede con la duda. Yo, profe. Ya, ¿qué es lo que no entiende? Ya. Es que lo estoy haciendo igual con usted. Ya, nota más alta. Ya, lo dejé ahí, le puse la Marcamos la cosita celda. negra. Sí, marqué la celda, todo bien. Perfecto. Ya, después me voy a Max. autosuma. Claro. Max. Seleccionamos claro, marcamos la celda, pestaña fórmulas, desplegamos autosuma y marcamos ahí donde dice Max. Sí. Ya. Ahora lo único que te dice es que tienes que seleccionar el rango de notas o de valores de lo que tú quieras para que te encuentres más alto. Desde la nota 1 hasta la nota 5, yo le voy a dar un clic sostenido y arrastro hacia abajo. Igual como lo hiciste para calcular el promedio. Ya. Y ahí presionamos Enter. Y el último es la nota más baja. ¿Ya? La nota más baja lo hacemos de la misma manera. Marcamos la celda donde queremos que quede el resultado. Pestaña fórmulas. Autosuma. Y seleccionamos Min. Profesor, hay alguien que está hablando de más. Es un televisor. Y ahí lo silencié. Entonces, de nuevo. Marco la celda. Pestaña fórmulas. Despliego autosuma. Selecciono min, porque en este caso quiero la nota más baja, la mínima. Y al igual que lo hicimos para el promedio y la nota más alta, seleccionamos el rango de notas. Y nos queda el mismo rango, de C3 a C7. Y ahí nos queda la nota más baja. Si yo cambio alguno de estos valores, por ejemplo este 6 por un 1, me va a cambiar el promedio, la nota más alta y la nota más baja. Bueno, la nota más alta no tenía por qué haber cambiado en realidad. Porque hay otro 6. Ya. ¿Les quedó claro ahora esta parte? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Alguien que tenga dudas de verdad Sí, del gracias. problema? Pucha, profe, disculpe, pero es que a mí me sale promedio y no me da el total. ¿Cómo no le da el total? Por ejemplo, ya puse la autosuma que puso usted y, o sea, yo estoy recién en el paso 1. ¿Ya? Y sabe que pongo, me saca las fórmulas, pero no me sale el total. Por ejemplo, aprieto Enter y no me sale, no me da. No sé por qué. ¿Pero qué es lo que muestra? Muestra a ver, espera. Dice promedio, bueno, igual promedio, entre paréntesis C3, C8, pero no me pesca la otra y no me saca tampoco el total de las fórmulas, no la saca. Pero por eso, cuando tú presionas Enter, ¿qué aparece? ¿Dice valor? ¿Dice otra cosa? ¿Qué es lo que dice? No me dice nada, solamente baja. No Queda sé. en blanco. Sí, queda solamente con eso, igual promedio, C3, 2 puntos, C8, en paréntesis, no me sale nada más. Ya, ahí puede ser un tema de que te está mostrando la fórmula, la vista. ¿Ya? Ahí habría que revisarle la configuración al Excel. Te recomiendo haz un Excel nuevo y a ver qué pasa. Ya, profe, gracias. Porque hay Ustedes algunos se pasan donde- intentando con eso y no me pesca. Porque hay algunos que lo configuran para que te muestre la fórmula. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, sigamos viendo. Entonces, ya, hasta acá estamos. Ya, y lo otro era la de la función La cajita concatenar. amarilla. ¿Ya? La función concatenar, ¿la entendieron o no la entendieron? No, profe. ¿La puede volver a explicar, por favor? La función concatenar, como les decía, me sirve para cuando necesito juntar textos. ¿Ya? En este caso, lo que yo quiero juntar en una sola celda que quede escrito Nicolás Farías Chacón. ¿Ya? O sea, yo, en vez de tener que hacer esto que estoy haciendo a mano, que lo haga solito, que lo haga automático. ¿Sí? Porque en este caso tengo 4 personas, pero ¿qué pasa si tengo 1000, 10.000, 1.000.000? Imagínense tener que reescribir todos esos nombres de nuevo.
Me volvería loco. Entonces lo que utilizo es la función concatenar. Como les decía, selecciono la celda donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, de texto, concatenar. 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 Sí, y dice concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces selecciono concatenar y me empieza a preguntar, texto 1, ¿cuál es el texto 1? Yo podría perfectamente escribirle Nicolás, el segundo Farías y el segundo Chacón. Puedo escribir la mano. El problema es que siempre me va a entregar el mismo resultado. Yo necesito que trabaje con referencia a la celda, cosa que cuando copie la fórmula me vaya copiando en función de lo que está escrito al lado. Lo explico de otra manera. Yo necesito que me traiga el valor que está en la celda. ¿Cuál es la que está acá? ¿Qué celda es? ¿Dónde dice Nicolás? 23. B23. 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 Perfecto. B23. ¿Lo ven, cierto? Ahí. Sí, B23. Ya. El texto 2 debiera ser ¿qué cosa? Porque el texto 1 es el nombre, la que decía B23. ¿Sí? ¿El apellido? El apellido. ¿Qué debiera ir? El apellido paterno. Ya, ¿qué celda? Espérame, es que sería C23. 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 C23, perfecto. Y la otra, el apellido materno. D23. D23. Perfecto. Les pregunto, ¿quedó bien este nombre acá? Acá en la muestra que estoy mostrando abajo. No, porque falta Está todo la... junto. Faltaron Sí, los Faltan los espacios. espacios. Uno encima de otro. Perfecto. Ya, faltaron los espacios. Voy a borrar las otras dos. Entonces, después del nombre, ¿qué va? Un espacio. Perfecto. Hacemos el espacio con la barra espaciadora, no apretamos nada más y nos cambiamos a texto 3. Entonces, ¿cuál es la que va ahora? De texto 3, diría el apellido. ¿Qué era? No sé qué celda es la de arriba. ¿Qué celda? ¿El apellido de quién? ¿Paterno o materno? Lo vamos a hacer completamente. Miren, lo vamos a hacer de nuevo desde el principio para que no se confundan. Marco celda, fórmula Ya. de texto, concatenar, listo. Necesito traer el nombre primero. ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre de la celda? B23. B23, perfecto. Ahora, en vez de tener que escribirla, para no tener que escribirla, recuerden que les puedo dar un clic. ¿Ya? Texto 2, dijimos que iba a ir un espacio. Aprieto espacio. Me cambio al texto 3. ¿Qué es lo que tiene que ir ahora? Ya pusimos el nombre. El apellido. C23. Perfecto, C23. El apellido. Claro, y ahora iría entonces Espacio. Espacio. nuevamente. Súper. Espacio de nuevo. Y ahora en el texto 5. Iría D23. Perfecto. Eso es. Entonces me dice, tráeme el nombre, hace un espacio, tráeme el apellido paterno, hace un espacio y tráeme el apellido materno. Y me deja ese nombre. Pero Le es una deja como consulta. corresponde los espacios. Da una, por favor, porque no se escucha. Dígame. Yo le estaba hablando más. No, tranquila, siga usted nomás, yo la escucho. No se preocupe. Ya, cuando usted hace espacio, a usted acá arriba, o sea, bueno, aquí en el texto 2 le hace entre comillas. Cuando uno hace espacio, siempre se hace la entre comillas. Sí, se hace solito y hay que dejarlo así. Ahí está muy bien. Ok. ¿Ya? Porque si no queda con las comillas, no lo toma como texto y le va a mandar un error. Entonces, se ponen las comillas solas y usted lo deja ahí nomás. Ya, profe, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo. Dígame. Pero lo mío es más técnico. Dígame, Porque dígame. yo estaba haciendo, me salió bien, ¿ya? Por si Perfecto. acaso. El pero es que me parece el nombre completo, ¿Ya? pero la celda no me sale así como la suya, que está como más ordenadito. Como que el nombre completo me queda como salido. Ah, ya. Lo que pasa es que acá donde dice, arriba entre las columnas, ¿ya? ¿Te fijas que hay una línea aquí entre medio de la E y la F? Sí.
Si tú, si tú das doble clic entre medio de las letras, digamos, en esa línea, doble clic, se ajustan automáticamente al texto más largo. O lo puedes Sí, tomar ahora ya lo pude hacer. Lo puedes tomar con un clic sostenido y también la puedes ajustar manualmente. Ah, ya. Ya, profe, muchas gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces, íbamos con la fórmula, ¿cierto? Que ya ahí tenemos nuestra función concatenar. Les pregunto yo, el segundo nombre, José Araya González, ¿voy a hacer la fórmula de nuevo o la copio? Copia. La copiamos. Ya, ¿y cómo ¿No lo copiamos la selecciona fórmula? todo? ¿Cómo? ¿Lo selecciona todo? Ya, ¿cómo copiaba la fórmula? Primero, ¿se acuerdan? Marco la celda, me pongo en el puntito verde cuando el cursor queda negro, en la cruz negra. ¿Sí? ¿Dónde queda? Miren, No lo veo. miren, acá Sí, lo estoy profe. mostrando. Esa es la celda con la fórmula, ¿cierto? Sí. Nicolás Faría Chacón. Ahí tiene ese puntito verde, abajo a la derecha. ¿Se fijan que mi cursor es una cruz blanca? Sí. Ya, si yo me pongo justo en ese puntito negro, cambia a una cruz negra. Y ahí, si yo le doy doble clic, me copia todo hacia abajo automáticamente. Con doble clic entonces copia automáticamente todo. Así es. Ya, ¿les resulta o no les resulta a alguien? Ya. Ya. ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? Vamos a continuar entonces. En mayúscula, ¿ya? Al igual que en el máximo y el mínimo, marcamos la celda, pestaña fórmulas de texto y seleccionamos el que dice mayús C. ¿Ya? Y me va a preguntar, ¿cuál es el texto que quiero convertir en mayúscula? Selecciono el que dice nombre completo para que lo transforme completo a mayúscula. ¿Sí? Le pongo aceptar y me transforma ese texto completamente a mayúscula. Le doy doble clic y lo copia hacia abajo. Entonces, ¿cómo sería el minúscula? Profe, ¿y por qué te puso el cursor ahí en la punta? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Eh? Para que me lo copie hacia abajo, solo. Ah, o sea, da lo mismo si lo pone al medio, mientras se ponga negro, ahí se Claro, puede copiar. claro, lo importante es que se ponga con esa crucecita negra, yo le doy doble clic y me copia todo hacia abajo. Ok, listo, gracias. El minúscula. Entonces, marco celda, fórmulas de texto, ¿y cuál es? ¿La que tengo que usar? El que dice minús. Ese. Minus o minus C, ¿cierto? Y ahora, ¿qué tendría que seleccionar? ¿Nombre completo igual o no? ¿O mayúscula? Mayúscula, o sea, en realidad podría ser cualquiera de los dos, ¿ya? Pero vamos a transformar todas las mayúsculas en minúsculas. Sea cual sea, hace el mismo resultado. ¿Y cómo la copiábamos? Agarrando el puntito verde hacia abajo. Perfecto. Ahí estamos. Ya pues, ahora con el root, lo mismo. Función concatenar. Y lo que habíamos visto, marco el root. ¿Y cuál es la separación del root a diferencia del espacio para el nombre? El guión. El guión. Y después vendría el dígito verificador. Ahora sí quedó más claro. Y le pongo aceptar. Y la volvemos a copiar. Y ahí me quedan los root con su guión y dígito verificador.
Ya, hasta acá. Ahora quedaron más ok, más tranquilas, ¿entendieron? ¿Alguna duda, consulta para pasar a la última función? Con respecto al root, profe, yo tengo la duda que no lo estaba Ya. haciendo rapidito acá en el computador. ¿Ya? ¿Cómo lo hiciste para que te apareciera el dígito? ¿Cómo lo hizo, profe? Igual como lo hicimos con el nombre, pues concatenar, selecciono ¿Ya? el root, en el texto 2, el root y el dígito verificador, a diferencia de llevar un espacio, lleva un guión. Y el guión usted lo pone, ¿cierto? Claro, lo escribo, en vez de un espacio, escribo guión. Ya. Y después vendría el dígito verificador. Y me queda así. Ya, pero en su listado usted puso el dígito verificado, dice DB, ¿cierto? DV. Claro, sí, Pero eso usted lo puso agregué los yo a mano. numeritos. Sí, yo Ah, lo ya. sí. Ya, profe. Gracias. Ya. Ya, ahí estamos. Ya. Vuelvo a preguntar, consultas, dudas, inquietudes. Ya. Si están bien hasta acá, quiero pasar a la última fórmula, que acá sí que nos vamos a demorar un poco, pero necesito que todo lo demás estuviera claro. Vamos a hacer, ya, pregunta, ¿terminaron de escribir, de anotar? ¿Están listas? ¿Están ok? ¿Están mirando antes de comenzar? Estoy terminando de hacer, profe, el tema de los root. Ya, le sugiero que lo deje para el final y lo practique para que podamos comenzar con esto, porque necesito que le pongan full atención. Ya, profe. Ya, ¿alguien más? Para que lo deje en pausa lo que está haciendo, porque lo que vamos a ver, lo voy a poner acá. Insertar. Esto lo voy a borrar en realidad. Ya. Esto es lo que habíamos hecho hasta ahora, ¿cierto? Ya. Vamos ahora a utilizar la función lógica que se llama función sí. Función sí se llama, tal cual, sí. Es una función que evalúa si algo es verdadero, si una comparación es verdadera o falsa, mediante los operadores lógicos, que son dos puntos. Mayor menor mayor o igual menor o igual distinto y el igual. ¿No? Entonces, usted me preguntará qué diantre estoy escribiendo acá. Se lo voy a mostrar bien sencillo. La función sí, al igual que las otras funciones, parten con el signo igual. Vamos a hacer una prueba lógica. La prueba lógica, que la vamos a poner acá. Prueba lógica. Entrega como resultado verdadero o falso. Entonces, vamos a hacer una prueba lógica. Igual, 5 es igual a 7. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿El 5 es igual al 7? Falso. Falso. Igual, el 10 es mayor que el 5. Verdadero. Verdadero.
igual la palabra hola, entre comillas, para comparar, es igual, entre comillas, a la palabra chao. Hola es igual a chao. Falso. 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 Igual. Igual. El 4 es mayor o igual que el 3. ¿Es mayor o igual? Falso. Espera bien, ¿el 4 es mayor que el 3 o igual al 3? Tiene que, si se cumple una de las dos es verdadera. ¿El 4 es mayor que el 3? Sí. Entonces sería verdadero. Verdadero. ¿Ya? De esa manera usamos los operadores lógicos. Entonces, ¿cuál va a ser el contexto para hacer la prueba? Lo vamos a hacer con nuestro alumno que tiene su promedio acá. Y la condición va a ser, vamos a, lo voy a hacer una nota mejor. Vamos a evaluar si el alumno está aprobado o reprobado. Para saber si un alumno está aprobado, tiene que tener promedio. ¿Qué promedio tiene que tener? ¿Creen ustedes? 5 tiene que tener, profe. Ya, 5, El 5, 4. ¿Ya? Tiene que tener promedio 4. O más. ¿Ya? Cualquier que sea 4 o mayor a 4 me sirve. Esa es la condición. Entonces vamos a poner acá un campo que se va a llamar estado. Vamos a marcar las celdas, ¿sí? Y vamos a utilizar la función lógica. Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula y le decimos fórmulas lógicas, sí. Y decimos prueba lógica. Vamos a comparar el promedio, o sea, lo que está en qué celda. ¿En qué celda está el promedio? Donde tengo el puntero acá del mouse. En el C7, no, pues, C9. En el Perfecto. C9, profe. Lo que está en C9, vamos a decirle si es mayor o igual a 4, porque acá estamos diciendo en nuestro texto, para saber si un alumno está aprobado tiene que tener promedio 4 o más, tiene que ser mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, vamos a decir que el alumno está aprobado. De lo contrario, si es falso, vamos a decir que está reprobado. Entonces, hacemos la prueba lógica. Estamos comparando si el promedio es mayor o igual a 4. Si es verdadero, nos va a decir un mensaje. Si es falso, nos va a decir otro mensaje. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Le vamos a dar a aceptar y en este caso el alumno estaría reprobado porque tiene un 3,86. Si la nota 3 la cambiamos a un 5, va a quedar aprobado porque el promedio sube a 4,66. Pregunto, ¿se entendió o se perdieron completamente? Pregunta nomás con confianza, ¿no? Para ver dónde corregimos. Profe, ¿lo vuelve a repetir, por favor? Sí, claro. Ya, entonces, lo que estamos haciendo, como les decía, vamos a utilizar la función lógica, sí, que hace una comparación mediante la prueba lógica, donde nos va a entregar un resultado que es verdadero o falso, y según si es verdadero o falso, nos va a entregar una respuesta o no. Entonces, le vamos a decir, marcamos la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí, y le vamos a decir, si el promedio, marco el promedio, es mayor, lo voy a poner acá, mayor o igual a 4, lo que hay en C9, si es mayor a 4, o sea,
si tengo un promedio 5, supongamos que en el C9 hay un 5, ¿el 5 es mayor que el 4? Les pregunto a ustedes. La nota 5, ¿es mayor que 4? Sí, profe. Sí. Ya. Y si la nota, el promedio 5 es mayor que el 4, ¿el alumno estaría aprobado o reprobado? Aprobado. Entonces, en el verdadero escribimos aprobado. Supongamos que tenemos una nota 3. ¿El 3 es mayor que el 4? ¿El 3 mayor que el 4? Menor el 3, falso. Entonces, si mi promedio no es mayor a la nota de corte, estaría reprobado. Reprobado. Y ahí armo la función lógica así. Profe, ¿y si yo le cambio los valores a las notas? ¿Eso va variando igual o no? Sí, porque si el La promedio, pro- si el promedio varía, digamos, en este caso tengo un 4,66. ¿El 4,66 es mayor que el 4? Sí, estaría aprobado. Si mi promedio baja por debajo del 4, va a cambiar a reprobado. Lo vamos a mostrar, ¿ya? En este caso estaría aprobado, ¿cierto? Sí. Ya. Supongamos que este 6 lo vamos a cambiar por un 1. Va a cambiar el promedio a un 3,66 y tengo mi estado reprobado. Este 2 va a ser un 7, va a estar aprobado. Y ahí puedo ir jugando con los valores para que sea aprobado, reprobado, etcétera, etcétera. Es que sabe que, profe, yo le cambio los valores, pero me sigue quedando como aprobado. Entonces algo hice mal. Sí, tiene que ser a lo mejor el signo. Ya cuando hace la función, fórmulas lógicas, sí, prueba lógica, selecciona el promedio y acá tiene que fijarse hacia qué lado queda el gorrito, digamos, esa flechita. La parte abierta indica el mayor o si es menor. Profe, pero ¿cómo le hago la flechita, pero para el otro lado, de derecha a izquierda, para que la punta quede en la izquierda y la derecha quede... Porque yo lo hice con la flechita que es para arriba y el botoncito. Porque hay un botón que están los dos flechitas. O sea, Claro, que están eso, las dos símbolos eso lo de hace, mayor y menor. lo hace con el mayúscula. Presionando el mayúscula, ahí lo hace para el otro lado. Y si lo aprieta solo, la hace hacia un lado. Ah, ya. Sí, ahora sí. Ahora sí pude. Gracias. Ya. Entonces, mayor o igual a 4, aprobado y reprobado. ¿Sí? ¿Se entiende más ahora? Yo sé que esta es la fórmula más enredada de todas, pero esta les recomiendo que la practiquen. Si tiene alguien que les ayude, repásela, repásela, repásela. Ya. Voy a hacer un último ejemplo para que les quede grabado, donde voy a tener, por ejemplo, el nombre. Vamos a tener a Juan, vamos a tener a Marcela y a Pedro. Y podríamos tener a Fabiola. ¿Sí? Este es el nombre, el cargo y el bono. Supongamos que le vamos a dar el cargo es estudiante y docente. Acá también va a ser docente y estudiante. ¿Sí? Les vamos a dar, si es estudiante, tendrá un bono de 20.000 pesos. Si es docente, tendrá un bono de 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, con la misma función sí, voy a determinar el bono para la persona, ¿ya? En función del cargo. Vamos a dejarlo por Dex. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder comparar el cargo y darle el bono. Marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí, y le digo, si el cargo
que está en C40 en este caso, es igual, abro comillas porque tengo que comparar una palabra, comillas, a estudiante, le tengo que dar un bono de 20.000. Si C40 es igual a estudiante, le vamos a dar un bono de 20.000. De lo contrario, el bono va a ser de 10.000. Entonces lo voy a volver a explicar más de cerca. Prueba lógica. Lo que quiero comparar es el cargo de esta persona. Si el cargo es igual, abro comillas, a estudiante, cierro comillas. Si es igual a estudiante lo que está acá, tengo que darle un bono de 20.000 pesos. Si no dice estudiante aquí, tengo que darle un bono de 10.000 pesos. Presiono aceptar y ahí me queda el bono para la persona según su cargo. Los copio hacia abajo como lo hemos estado haciendo siempre y ahí me quedan los bonos, ¿ya? Esto se los explico porque entra en la prueba. Ya. Voy a detener la grabación.